Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Buenos días, estimados amigos. Estamos hoy nuevamente en un programa Ciencia, Religión, Fe y Biblia en Promo Estéreo. El día de hoy, el tema que vamos a considerar es el aumento del suicidio en niños y adolescentes. El 2 de junio de este año aparece una noticia en la Sexta de Internet respecto a una niña francesa. Dice así la noticia: Lindsay, una niña francesa de 13 años de edad, sufrió un auténtico calvario a consecuencia de las palizas constantes y mofas de otros menores. La menor no pudo soportarlo y terminó suicidándose el 12 de mayo. Previamente dejó una desoladora carta de despedida destinada a sus padres, en la que les advirtió del peligro que corría otra amiga. 4 menores de edad han sido procesados por este caso y están siendo investigados. Pese a todo, los acosadores no se esconden y suben videos en las redes sociales donde se mofan de la menor fallecida. Alardean de estar cumpliendo con su arresto domiciliario. Incluso han creado perfiles falsos en los que expresan alegría por la muerte de Lindsay. Eso en Francia. Tenemos también otro caso ocurrido en el sur de Portland, en los Estados Unidos, y este corresponde a Samantha Kuberski, una niña de 6 años. Era una persona alegre que iba a la escuela, pero en diciembre de 2009 se quitó la vida. Aparentemente no tenía problemas, por lo que su suicidio extrañó a los profesionales de la salud. Cuando los médicos forenses examinaron su cadáver, declararon que había sido efectivamente un suicidio, convirtiendo a Samantha en la persona más joven que se quitaba la vida. Tras una discusión con su madre el 2 de diciembre, Samantha fue castigada en su habitación. Mientras su madre y sus hermanas estaban en distintas habitaciones de su casa, la niña se subió a una cuna que la familia Kuberski tenía, pero que no utilizaba. Tras ponerse un cinturón alrededor del cuello, se dejó caer desde la parte superior de la baranda de la cuna. Cuando Kelly, su madre, entró en la habitación, vio el cuerpo inconsciente de la pequeña Samantha. Aunque intentó reanimarla, no pudo hacer nada para salvar su vida. Después fue trasladada al hospital, donde se anunció oficialmente su muerte. Hay una relación entre la depresión y el suicidio.
La falta de esperanza ante el futuro y la pérdida de autonomía frente a la vida y los sentimientos son dos de las causas más habituales que ocurren para que una persona tome la decisión de suicidarse, ya que la depresión es capaz de incapacitar a una persona y ésta suele rechazar la ayuda que puedan prestar familiares y amigos. Resulta complicado su diagnóstico en muchas ocasiones. Las personas deprimidas prestan demasiada atención a los aspectos negativos de la vida, viviendo en un eterno pesimismo. En relación a los actos suicidas de niños menores a 15 años, los psiquiatras Karaman y Durkheim escriben: el suicidio antes de los 15 años no es común. Muchos de los suicidios de niños y adolescentes ocurren pasada esa edad. Según un estudio del Centro para la Enfermedad, el Control y la Prevención que se realizó en el 2009, el suicidio en niños de 10 a 14 años fue de 1.3 por cada 100,000. En jóvenes de 15 a 19 años fue de 7.75 por 100,000 y en personas de 20 a 24 años fue de 12.5 por 100,000. Otro caso es el del niño Diego de 11 años en España. El bullying o acoso escolar es un fenómeno muy extendido en los centros educativos españoles, aunque muchos maestros y padres no saben del sufrimiento de la víctima hasta que ya es demasiado tarde. Y es que los ataques verbales y agresiones psicológicas e incluso físicas que se prolongan en el tiempo y que perjudican gravemente a la persona que los sufre, no siempre son manifestados abiertamente por ésta, convirtiendo este sufrimiento en algo interno. El malestar convive con la persona desde que se levanta hasta que se acuesta y provoca en ocasiones decisiones tan fatales como la del pequeño Diego, un niño de tan solo 11 años que no aguantó más este calvario y decidió quitarse la vida, dejando a sus padres y a aquellos que lo conocían marcados para siempre. En su carta de despedida, Diego González intentó que sus progenitores comprendieran su situación y les pidió que algún día le odiaran un poquito menos por lo que hizo, porque no aguantaba ir al colegio y esta era la única manera para no ir. El bullying es devastador para algunas personas y el pequeño Diego es un ejemplo. Este caso conmocionó a la sociedad española. Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2015, cuando el pequeño, harto de sufrir acoso escolar, decidió tirarse al vacío desde el 5º piso de su domicilio familiar en Leganés, en la ciudad de Madrid.
Según relata la madre de Diego, Carmen González, al diario El Mundo, cuando se dio cuenta de que su hijo no estaba en la habitación, comenzó a preocuparse y a buscarle por toda la casa. Entonces vio en el fondo de la cocina la mampara abierta, se acercó y apreció su sombra en el suelo. Diego se había arrojado al vacío porque no podía vivir más en esta situación. No aguantaba ni un solo día más. El propio rotativo indica que la madre, Carmen, explicó que en el alféizar de la ventana de su hogar por la que su hijo se arrojó al vacío, halló un mensaje que decía: mirad en Lucho, que era un muñeco de Diego. En él encontraron una carta en que Diego contaba los motivos que le habían llevado al suicidio. En el texto, Diego deja claro que no soportaba el dolor emocional que le estaba causando el bullying y por eso decidió quitarse la vida. A lo largo de las líneas, pide a sus progenitores que le perdonen algún día y le odien un poquito menos. Y espera que puedan reunirse en el cielo. Con esta carta, los padres pidieron que se reabriera este caso polémico y la Comunidad de Madrid expresó que abriría nuevamente una investigación administrativa con un inspector escolar nuevo. El juzgado reabrió también la causa para esclarecer los hechos que llevaron a este menor a cometer el suicidio. Pero, como ya hemos visto, el caso de Diego no es el único. El pasado 15 de agosto de 2016, un chico estadounidense de tan solo 13 años tomó la misma decisión que Diego y su hermana mayor encontró su cuerpo sin vida en la azotea. Daniel Fitzpatrick había sufrido numerosos episodios de acoso escolar en Staten Island, en Nueva York, Estados Unidos. Por otra parte, uno de los primeros casos de suicidio por bullying en España es el del joven Joaquín, que a sus 14 años decidió poner fin a su vida después de llevar años sufriendo abusos y hostigamiento en su colegio en la localidad de Hondarribia. El daño psicológico para las personas que son víctimas de acoso escolar puede acompañarles durante toda su vida. Un estudio llevado a cabo por la King College London en 2014 afirma que los efectos psicológicos negativos que sufren las personas con bullying pueden permanecer durante 40 años después de haber sido víctimas del hostigamiento y el acoso escolar, lo que evidencia la gravedad de las consecuencias psicológicas y emocionales sobre las víctimas de este fenómeno. Esto ocurre también en México. El INEGI, en una noticia del 10 de septiembre del 2022, dice: en una década los suicidios se han incrementado 32% en México. En 2011 fueron registrados 5.718 casos.
cifra que se elevó a 8.447 en 2021. Esto quiere decir 2.729 casos más en 10 años. De acuerdo con las cifras del INEGI, fueron reportados en el país 1.093.210 fallecimientos en 2021, de los cuales 8.351 fueron por lesiones autoinfligidas. Esto representa una tasa de suicidio de 6.5 por cada 10.000 habitantes. El grupo con mayor riesgo de fallecimiento por homicidio es de las personas de 15 a 29 años, con una tasa de 10.4 por cada 10.000. El suicidio en personas de 15 a 29 años aumentó en los últimos años. Según el INEGI, en 2015 se estimó una tasa de 8 muertes por lesiones autoinfligidas por cada 100.000 personas de esas edades. Sin embargo, en el 2021 la tasa de suicidios por el mismo grupo etario fue de 10.4. Asimismo, los fallecimientos por lesiones autoinfligidas son la cuarta causa de muerte en la población de 15 a 29 años, solo por debajo de las agresiones, accidentes y el COVID-19. Un estudio de Josephine Elia respecto al comportamiento suicida en niños y adolescentes señala que el comportamiento suicida es una acción destinada a lastimarse uno mismo. Los intentos de suicidio son actos autolesivos que podrían provocar la muerte, como poner un ejemplo, colgarse o ahogarse. Josephine señala que el suicidio es muy poco frecuente antes de la pubertad y se hace más frecuente durante la adolescencia, en particular entre los 15 y los 19 años de edad. En Estados Unidos, el suicidio es la segunda causa de muerte en niños de 10 a 24 años y la novena causa de muerte en niños de 5 a 11 años. Se producen unas 2.000 muertes al año por esta causa. Son mucho más los jóvenes que intentan el suicidio que los que lo logran. Recientemente los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades proporcionaron información sobre las tendencias crecientes del suicidio en varios grupos y periodos de tiempo. En las adolescentes de 10 a 14 años, la tasa global de suicidios aumentó del 0.5% en 1999 al 2% en 2019. En los varones adolescentes de 10 a 14 años, la tasa global de suicidios aumentó del 1.9 en 1999 al 3.1
en 2019. Otros hallazgos adicionales resaltan las estadísticas relacionadas con el suicidio en estudiantes de secundaria en Estados Unidos en 2015. Entre 2001 y 2015 aumentaron en todos los grupos de edad las visitas al servicio de urgencias por lesiones autoinfligidas, pensamientos suicidas o intentos de suicidio. En 2011 se observó por primera vez el fuerte aumento de los intentos de suicidio, incluso mientras el número real de los suicidios se mantenía estable. Entre los años 2006 y 2015 hubo más de 40,000 suicidios en personas con una edad comprendida entre 10 y 19 años. Durante ese mismo periodo, 118,000 niños y adolescentes de ese mismo grupo de edad necesitaron tratamiento médico para tratar los intentos de suicidio. La pandemia de COVID-19 contribuyó al aumento de los suicidios en niños y adolescentes. Las visitas al servicio de emergencias por sospechas de intento de suicidio en adolescentes durante el verano de 2020 fueron un 22% superiores a las del verano anterior y un 39% superiores a las correspondientes al invierno de 2021. Se notificaron tasas más elevadas entre las chicas, un 26% más elevadas durante el verano y un 51% más elevadas durante el invierno. El suicidio es la segunda o tercera causa de muerte en adolescentes en los Estados Unidos. Muy bien, vamos a tener un breve intermedio y seguiremos hablando de este tema, considerando ahora un ejemplo en la Biblia y el caso de una joven hija de una amiga mía que tenía este tipo de problema.
Antes de considerar el caso del rey Saúl, voy a leer un breve pasaje del libro del Apocalipsis en la Biblia, en el capítulo 22 y versículos del 10 al 17. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Muy bien, el caso de el rey Saúl, quien vivió en los años 1030 a 1010 aproximadamente antes de Cristo. Saúl fue el primer rey de Israel. Era hijo de Cis y pertenecía a la tribu de Benjamín. Saúl fue elegido como rey cuando los israelitas pidieron una monarquía. Saúl se convirtió en rey luego de ser ungido por Samuel, el profeta, para enfrentarse a los filisteos y los amalecitas. Saúl reinó sobre Israel 42 años. Fue padre de 6 hijos: Jonatán, Isui, Malquisúa, Isobed, Armoní, Mefisboset, y 2 hijas, Merab y Mical. La última se casó con David. El reinado de Saúl estuvo marcado por batallas y actos de desobediencia a Dios que resultaron en un triste final. La historia de Saúl en la Biblia se encuentra en el libro de Primero de Samuel, capítulos del 9 al 31. Saúl es mencionado en la Biblia como un joven campesino de la ciudad de Gabaa. Se le describe como un hombre de un físico imponente y además como el más bello de todo Israel. En la época en que vivió Saúl, el pueblo de Israel estaba dirigido por el profeta Samuel, el último de los jueces de Israel. Samuel había envejecido y, junto con las frecuentes amenazas de las naciones vecinas, especialmente los filisteos, los israelitas comenzaron a pedir un rey. Deseaban tener un líder guerrero que sintieran que podía liberarlos de cualquier embestida enemiga. La Biblia dice que Saúl
estaba buscando algunos de los burros de su padre que se habían extraviado cuando se encontró con Samuel. El profeta profetizó que Saúl sería rey y lo ungió en secreto en la tierra de Suf. Más tarde, Samuel confirmó la elección de Saúl como rey, presentándolo públicamente al pueblo en Mizpa. Bajo el reinado de Saúl, Israel obtuvo muchas victorias. Sin embargo, sus pecados fueron lo suficientemente graves como para empañar drásticamente su gobierno. ¿Cuáles fueron los pecados y desobediencia del rey Saúl? En primer lugar, el rey Saúl intentó usurpar el oficio de los sacerdotes. Antes de la batalla contra los filisteos, Saúl se impacientó y ofreció sacrificios en Gilgal, algo que fue visto de manera terrible por Dios, perdiendo así la posibilidad de tener un reino para siempre. Cuando Samuel acudió a él, el rey Saúl escuchó la primera profecía de que había sido rechazado por Dios como rey y que el Señor ya estaba buscando un hombre más de su agrado. El segundo pecado de Saúl fue cuando una vez más ignoró el mandato divino de destruir a todos los amalecitas. En aquella ocasión el Señor ordenó destruir todo cuanto había en aquel lugar. Sin embargo, Saúl resolvió perdonar al rey Agag, así como a los mejores animales de ese pueblo conquistado. Entonces, el rey Saúl fue nuevamente reprendido por Dios a través del profeta Samuel. Fue en ese momento cuando el Señor dijo las conocidas palabras: el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Después de este incidente con los amalecitas, Samuel se distanció completamente de Saúl. Poco después el profeta ungió a David como sucesor de Saúl en el trono de Israel, cumpliendo el mandato del Señor. En tercer lugar, el rey Saúl pecó de forma terrible contra el Señor cuando buscó la ayuda de una hechicera en Endor. En aquel momento, Saúl buscó una bruja para que trajera el espíritu de Samuel de entre los muertos. Esto sucedió debido a que estaba desesperado y buscaba algún mensaje de esperanza antes de una de sus batallas. El final del reinado de Saúl fue trágico y melancólico. En cada momento de su reinado se alejaba más del Señor, incluso perdió sus características, convirtiéndose en un hombre depresivo, temeroso y perturbado. Algunos intérpretes consideran posible que Saúl llegara a ser una especie de enfermo mental con episodios de esquizofrenia. ¿Cómo fue que murió el rey Saúl? En guerra contra los enemigos de todo su reino, en el monte Gilboa, Saúl y 3 de sus hijos murieron. Entre ellos se encontraba Jonatán, el mejor amigo de David. Temiendo Saúl ser capturado por el ejército contrario, se lanzó sobre su propia espada en ese monte de Gilboa. Este caso nos muestra que en la Biblia se habla también del suicidio
no es el único caso el de Saúl, pero quisimos considerarlo porque Saúl era un rey que fue a través de la desobediencia a los mandatos de Dios durante su gobierno, que fue cayendo hasta llegar el momento en que había un tremendo desasosiego en su corazón y finalmente fue un momento terrible, aquel en el que en medio de una batalla él decidió quitarse la vida por sí mismo. Este problema del que estamos hablando es, como ya vimos, un problema que se está incrementando y es algo muy triste que entre niños esto esté creciendo, porque un niño pues tiene un potencial muy grande para su vida y es a través del suicidio por diferentes causas que cortan con esa esperanza de vida. Quiero comentarles el caso de la hija de una amiga, le voy a llamar Fernanda, porque no tuve oportunidad de hablar con ella para ver si podía hacer público su caso. Ella padecía el trastorno límite de la personalidad. Este trastorno de la salud mental impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para insertarte normalmente en la vida cotidiana. Incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones y el comportamiento y un patrón de relaciones inestables. El trastorno límite de la personalidad afecta la manera en la que te sientes sobre ti mismo, en la que te relacionas con los demás y en la que te comportas. Entre los signos y síntomas pueden encontrarse los siguientes: un miedo intenso de abandono, incluso llegar a medidas extremas para evitar una separación o un rechazo real o imaginario. Un patrón de relaciones intensas, inestables, como idealizar a una persona por un momento y luego creer que esa persona no muestra interés o es cruel. Cambios rápidos de identidad e imagen propias que incluyen el cambio de metas y valores y verse a sí mismo como malo y como si no existiera. Periodos de paranoia relacionadas con el estrés y pérdida de contacto con la realidad que puede durar desde algunos minutos hasta algunas horas. Comportamiento impulsivo y riesgoso como apuestas, conducción imprudente, sexo inseguro, ola de gastos, atracones o abusos de drogas o sabotaje del éxito al dejar de repente un buen trabajo o terminar una relación positiva. Amenazas o conductas suicidas o autolesiones, a menudo en respuesta al miedo de separación o rechazo.
Las causas de este trastorno no se comprenden del todo. Además de que los factores ambientales, como los antecedentes de abuso o negligencia durante la infancia, el trastorno límite de la personalidad se puede asociar con lo siguiente. Considerando la genética, algunos estudios llevados a cabo con gemelos y familias indican que los trastornos de la personalidad pueden ser hereditarios o se pueden asociar estrechamente con otros trastornos de la salud mental que ocurren entre los miembros de la familia. También respecto a las anomalías cerebrales, en algunas investigaciones se ha demostrado la presencia de cambios en ciertas áreas del cerebro relacionadas con la regulación de las emociones, la impulsividad y la agresión. Además, algunos químicos cerebrales que ayudan a regular el humor, como la serotonina, quizás no funcionen de manera adecuada. Como ya mencionamos, entre las complicaciones de este trastorno están el causarse daño a sí mismo, como cortes o quemaduras, con hospitalizaciones frecuentes, y en particular el intento de suicidio. Conocí a Fernanda en uno de los lugares donde trabajé. En alguna ocasión que su mamá la llevó para que estuviera ahí con ella. Un día me enteré que Fernanda estaba hospitalizada porque había intentado suicidarse. Fue que, platicando con su mamá, me enteré de que ella tenía este problema del trastorno límite de la personalidad. Gracias a Dios, un día tuve la oportunidad de platicar por un buen tiempo con Fernanda y con su mamá, y les expliqué de que el Señor Jesucristo, como leíamos en el pasaje de Apocalipsis, puede dar agua de vida a las personas. Esa agua de vida puede sanar no solamente el cuerpo, sino también el alma. Ellas decidieron aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Continué con esa amistad durante varios años y me di cuenta de que Fernanda se acercó al Señor Jesucristo, efectivamente le hizo Señor y Salvador de su vida, y aquel trastorno tan particular desapareció. Fernanda cambió de vida, encontró un trabajo, dejó aquellos intentos de suicidio que la habían llevado a estar hospitalizada durante varias ocasiones, y es una persona muy hermosa en la que existe ahora alegría por la vida. Han venido
situaciones muy difíciles en su vida. Su mamá murió y también mascotas que ella quería mucho, pero todo esto ya no ha sido causa de que ella intente siquiera o piense en suicidarse, sino que por el contrario, el Señor Jesucristo es ahora su vida. Así que si tú, amigo, que estás escuchando este programa, estás en una situación similar o alguno de tus familiares, te invito para que hagamos una oración pidiendo al Señor Jesucristo en esta hora que Él llegue a tu vida, porque Él es poderoso para librarte de este trastorno y de cualquier otro que tú tengas. Así que oremos y pidamos al Señor misericordia. Padre eterno, nos acercamos a ti en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para pedirte por cualquier persona que haya estado pensando en suicidarse, y te suplicamos que en este instante ella comprenda que es necesario arrepentirse, que es necesario que ella busque hacer tus mandamientos, tu voluntad. Tú eres un Dios de amor y de misericordia, y tus mandamientos también son algo bueno y benéfico para nosotros. Entonces, que esta persona se acerque a ti, y te invito a ti que repitas con todo tu corazón y con toda sinceridad esta oración. Señor Jesucristo, me arrepiento de mi vida pasada, de todos mis pecados, y te suplico que tú entres a mi corazón. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador, y te pido que me libres de todos estos trastornos que hay en mi mente, en mi alma. Quiero ser libre, quiero beber del agua vida que tú estás ofreciendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gracias, amigos. Por hoy fue todo, y les agradecemos y les esperamos dentro de 8 días en este programa. Dios les bendiga. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.